buenas tardes. Estamos aquí entrevistando al candidato de Alternativa Republicana a las elecciones europeas. Bienvenido. Bien hablado. ¿Podrías presentarte? Sí, mi nombre es Alfonso Vázquez, soy profesionalmente profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también soy abogado y en ejercicio, y en este momento estoy haciendo el doctorado. Y aparte de eso, en el ámbito no profesional, estoy en Alternativa Republicana, donde me he incorporado a través de ARDE, Asociación Republicana Democrática Española, y para mí ha sido una gran satisfacción el que mis compañeros quisieran elegirme a mí como cabeza de lista para estas elecciones europeas. Vamos a ir por partes. ¿Qué es Alternativa Republicana para la gente que no lo conozca? Alternativa Republicana es un proyecto ilusionante con el que una serie de personas que tenemos unos planteamientos éticos profundos y serios de lo que debe de ser un país y de lo que debe ser una comunidad de ciudadanos, está intentando llevar a cabo en España. Porque la realidad es que la situación en la que vivimos es una situación en la que la gente solo se preocupa por comer, lo cual en estos momentos de crisis es absolutamente lógico, pero es importante el que recuperemos la ética y las ideas, porque solamente sobre un planteamiento de justicia social se puede conseguir que las necesidades que tenemos todos los españoles sean cubiertas de un modo holgado, porque el país es suficientemente rico y lo único que ocurre es que la distribución de esa riqueza es una distribución atrozmente injusta y cada año es más injusta que en el año anterior. Alternativa Republicana se plantea, por lo tanto, llevar una voz al Parlamento Europeo para denunciar una situación que, si hacemos caso de la propaganda oficial, es maravillosa, cuando la realidad es que es una situación donde cada día los derechos humanos en España están siendo atropellados más y más, sobre todo entre la clase trabajadora. Estamos viviendo también una época en la que hay un discurso de euroescepticismo y un rechazo a Europa, también fomentado por las medidas que está haciendo Alemania y está haciendo Francia. En este clima de antieuropeísmo que se está moviendo, ¿por qué es necesario reivindicar Europa? ¿Qué significaría Europa para España y sobre todo para la gente republicana? Pues Europa para España significa la expectativa de lo que siempre hemos sido. Todos hemos sido europeos, aunque a lo largo de la historia hayamos tenido enfrentamientos, en parte producidos porque la situación política era una situación donde existían reinos en los que los reyes se dedicaban a pelearse los unos con los otros, como se pueden pelear los campesinos, y los que estaban formando parte de la pelea no eran los campesinos, sino que eran los empleados de esos propietarios. Entonces hemos pasado así esa vida eterna, 20 siglos, perdiendo el tiempo, cuando en estos momentos, después del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez se ha planteado una construcción de Europa, no porque haya un país hegemónico que quiera hacerse con el poder, como Carlomagno o como pudo ser Napoleón, sino porque todos los europeos queremos formar parte de una misma comunidad. Entonces es un planteamiento absolutamente republicano, porque es el planteamiento de una república, pero no de una república nacional, sino de una república europea, donde todos los ciudadanos dejemos de ser franceses, alemanes, suecos o checoslovacos y seamos lo que somos, seres humanos. En ese sentido, hay una anécdota muy interesante que se cuenta de Alberto Einstein, que cuando llegó a Estados Unidos, como consecuencia de la situación del nazismo en Europa, pues tuvo que cubrir los papeles de entrada como en cualquier país. Y entonces pues le preguntaron el nombre, le preguntaron la fecha en que había nacido, el lugar donde había nacido, y luego le preguntaron de qué raza era. Y entonces él contestó, humana, por supuesto. Pues a mí me parece un ejemplo clarísimo de lo que debe de ser Europa. Un sitio donde la gente que haya sea de la raza humana. Sin embargo, estamos viendo que Europa no es la idea esa idea que propugnaba Víctor Hugo o todos esos pensadores del siglo XX como la generación del 98. Estamos viendo que Europa es una forma de que Alemania controle económicamente y políticamente al resto de Europa, sobre todo Europa del Sur, que también le denominan también el Cuarto Reich. Bueno, la situación económica que estamos viviendo ahora, que es una situación económica, es consecuencia de una crisis creada por
por la falta de reparto de la riqueza que se ha producido. Hemos caído en manos de una serie de personas que piensan que lo importante es el capital cuando lo importante son las personas. En esa situación, yo no puedo por menos que recordar lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, del año 1900 hasta el año 1950, la jornada laboral se redujo al 50%. Y se redujo al 50% y hubo un aumento de prosperidad inmensa y de recuperación de derechos que antes no tenían los trabajadores. Y eso fue gracias a que el desarrollo tecnológico permitió aumentar la productividad. Como consecuencia que se había reducido la jornada laboral, en vez de haber 50% de paro, había pleno empleo. Como consecuencia de eso, todo el mundo tenía un salario, y al tener un salario, en vez de convertirse en una persona que mal vivía, se convirtió en un señor que consumía, y el mercado creció, y crecieron las oportunidades de los empresarios y crecieron las oportunidades de todo el mundo. Y eso fue gracias al desarrollo tecnológico. Desde el año 1950 hasta hoy, el incremento de productividad derivada del desarrollo tecnológico es infinitamente mayor. Pensemos, por ejemplo, en los ordenadores, pensemos en los medios de comunicación, pensemos en los medios de comunicación física, pero también de comunicación a través de las ondas. Esto es algo que produce un ahorro salvaje. ¿Y qué ha ocurrido del año 1950 hasta ahora? No se ha reducido la jornada laboral, y al no reducirse la jornada laboral, toda esa riqueza no se ha quedado en manos de los trabajadores, que son los únicos que crean riqueza. El resultado fue que además se ha producido un acaparamiento de esa riqueza por cada vez menos manos. Entonces, en estos momentos, como dicen los economistas, el número de ricos es muchísimo más grande, pero en proporción mucho menos que la que había a principios de siglo. Es decir, hay muchos menos ricos, pero su riqueza es infinitamente mayor de la que había entonces. Entonces, el resultado de ese desequilibrio, de no querer repartir la riqueza, reduciendo la jornada laboral, que es la mejor forma de repartir la riqueza entre todo el mundo, es la que ha conducido a esta situación. Y naturalmente esas políticas capitalistas que se mantienen en Alemania y que se secundan en países como en España y en otros, que son consecuencia de aquel planteamiento que hicieron la Reagan y Thatcher, pues nos han llevado a esta situación que por eso hay que cambiar. Entonces es necesario que en Europa se plantee una reducción obligada de la jornada laboral como medio de repartir la riqueza, porque sobra riqueza en Europa. La República es la máxima expresión de democracia que existe en el globo actual, en el panorama actual. Sin embargo, vemos que el Parlamento Europeo está controlado también por el Banco Central Europeo, con Mario Draghi, y por los gobiernos la llamada Troika y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, por instituciones antidemocráticas que paradójicamente controlan gobiernos supuestamente democráticos. ¿Qué plantearía alternativa republicana entre ellos? Esto ha sido consecuencia, digamos, un poco de la evolución histórica. Digamos, Europa, lo que estamos ahora considerando Europa, es una cosa que nació como la Comunidad Económica Europea, del carbón y del acero, atómica, etc. Entonces era un planteamiento que era puramente mercantil, lo cual produjo unos beneficios notables, y entonces eso animó a las personas a plantearse la posibilidad de una Europa política. Pero ese planteamiento de la Europa política no se ha desarrollado, sino que lo que se ha desarrollado ha sido solamente la parte mercantil. En consecuencia, nosotros tenemos ahora un Parlamento Europeo cuyas competencias como Parlamento son más simbólicas que reales. Es un Parlamento que no legisla, es un Parlamento que no elige el gobierno de Europa, es un Parlamento que no puede ordenar las leyes. Entonces, lo único que tenemos es un grupo que son los presidentes de gobierno y jefes del Estado, que son los que controlan toda la situación. Pero esos señores no tienen que rendir cuenta ante nadie, y entonces pueden organizar lo que les dé la gana. La propuesta que nosotros tenemos es en el sentido de que estos jefes de Estado y presidentes de gobierno pueden formar parte de lo que en un país bicameral sería el Senado. Entonces, los ciudadanos elegiríamos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tenía plena capacidad legislativa y elegiría el gobierno. Serían unos señores, pues, una situación equivalente a lo que en España son los presidentes de las comunidades. Serían unos señores que habría que consultar, porque naturalmente ellos son los que estarían más cerca de los ciudadanos,
y los que podrían proponer modificaciones a las leyes. Pero al final las leyes tendrían que tener la penúltima palabra en el Parlamento Europeo, porque la última palabra siempre lo tenemos por medio de los ciudadanos. La Alternativa Republicana es una candidatura puramente republicana. ¿Por qué es necesaria la república? Es decir, ¿qué diferencia la república de lo que puede ser, por ejemplo, una monarquía parlamentaria como tiene Reino Unido o como existen a otras en el resto de Europa, siendo Bélgica o Suecia o la zona Bueno, norte? vamos a ver, cada país elige sus formas de gobierno por razones históricas y las que hay ahora pues tienen esa razón histórica, y la razón histórica fue la razón que hubo hasta ahora, y el planteamiento nuestro es que la república es el único esquema donde realmente los ciudadanos son los dueños de su propio destino. Es decir, los ciudadanos eligen al jefe del Estado, que es el que va a estar trabajando, el que tiene la obligación de trabajar para servir las necesidades de los ciudadanos a través de su gobierno. En las monarquías no ocurre así. En las monarquías, el monarca es el que elige al gobierno. Aunque hoy los monarcas no sean más que una figura simbólica, es tan simbólica que es inútil. Porque tener un símbolo, nosotros no necesitamos símbolos, los símbolos los necesitan los niños pequeños, pero las personas adultas no necesitamos símbolos. Entonces, mi propuesta ante el Parlamento Europeo sería el que propusiese a todos los países que se permitiese a los ciudadanos elegir a su jefe del Estado. Y si quieren elegir como jefe del Estado al mismo que es el rey o al mismo que es la reina, no hay ningún inconveniente, están en el ejercicio de su derecho. Pero tienen derecho a reelegirlo. Es decir, no se elige a un señor para toda la vida, como a Pinochet o estas cosas. No, no. Los dictadores eternos no existen, o no deben de existir. Entonces, si le quieren llamar rey, le llaman rey. Si le quieren llamar emperador, le llaman emperador. Si le quieren llamar bajada de tres colas, que le llamen bajada de tres colas. Pero todos los reyes son unos dictadores, porque ninguno de ellos ha sido elegido por los ciudadanos. Es posible que hubiese sido elegido, a lo mejor, hace 30, 40 años, cuando en alguna guerra se prefirió un rey que otro rey. Muy bien, pero ¿quién eligió al hijo del rey? ¿Y al nieto del rey? ¿Y al bisnieto? Vamos a pensar que una persona puede ser inteligente y puede ser el mejor en un determinado momento, en el siglo XV, en el XVI, en el XVIII, en el XX. Pero ¿quién nos garantiza que su hijo es el mejor? Y si es el mejor, como nos dicen, por ejemplo, en el caso de España, está muy bien preparado, porque desde pequeño está preparado para eso, muy bien. ¿Cuál es el miedo que tiene en competir con los demás? Si está tan bien preparado, demostrará que está tan bien preparado, entonces lo elegiremos. Pero el problema es que es dudoso que esté tan bien preparado, o en cualquier caso tiene el miedo suficiente como para poder enfrentarse a alguien que demuestre que está mejor preparado que él. En las últimas encuestas del CIS se demuestra que la mayor preocupación que hay en la sociedad española es la crisis económica y también la política. Es decir, hay un desprestigio de la clase política, tanto de izquierda que de derecha. ¿Qué es para Alternativa Republicana y para usted como candidato a la política? Vamos a ver, la política es, política es una palabra que viene del griego polis, porque era lo que se hacían los ciudadanos en la ciudad. Y entonces, política hoy significa democracia, pero la democracia de los ciudadanos libres. En la época de los griegos solamente había unos pocos que eran libres, los demás eran esclavos. Ahora todos somos libres, o todos deberíamos ser libres, porque la situación económica roba la libertad a las personas. Entonces, en estos momentos es natural que todo el mundo esté preocupado por la situación económica, porque la angustia de no poder alimentar a tu familia es una angustia que las personas... Fichado por Gas Natural, o el expresidente Aznar ha sido fichado por Endesa, y tenemos también cargos de ministros socialistas y ministros populares. ¿Eso no provoca, en primer lugar, una desaffección de la ciudadanía hacia la política, porque terminan su mandato y están colocados como asesores de grandes empresas? Eso en primer lugar. Y la segunda pregunta que se plantea es si realmente la política está secuestrada por una serie de oligopolios o una serie de empresas que realmente son los que al final dictan la agenda de los gobernantes. Los negocios, una gran parte de los negocios depende de la calidad del negocio en sí mismo, pero otra gran parte de los negocios, eso es una cosa que no se puede negar, ha sido toda la vida y lo seguirá siendo,
es fruto de las buenas relaciones que uno tiene. Con lo cual, si uno está bien relacionado, es evidente que puede hacer más negocios que una persona a la que no conoce nadie. En ese sentido, a mí no me parece demasiado mal el que personas que han tenido oportunidad de establecer buenas relaciones sociales puedan acabar trabajando en unas empresas. El problema es cuando ese tipo de empresas y los sueldos que reciben y la actividad que hacen le permite a uno sospechar que es el pago de servicios prestados. Es decir, esos oligopolios que contratan a estos políticos, ¿les están contratando por sus buenas relaciones para el futuro o les están contratando para agradecerles los sucios trabajos que hicieron cuando estaban en el poder? Entonces, eso es lo que es verdaderamente preocupante. Y la sospecha cada vez más grande de que es esta segunda razón es lo que produce una desafección por la política, porque eso hace que uno no pueda fiarse de una persona que cree que va a estar preocupándose por su bienestar, cuando en realidad lo que se está preocupando es por seguir una poltrona cuando deje de estar en la política. Y eso debería de no ocurrir, sobre todo por principios éticos. Se pueden poner leyes, pero si se ponen leyes se burlan. Ha habido una ministra que determinada interpretación de la ley no le permitía ser consejera de no sé qué empresa y bueno, pues se hizo otra interpretación de esa ley y entonces pues pudo ser consejera de esa empresa. Ese tipo de triquiñuelas indican una mala disposición ética y los políticos decentes no deberían de caer en ese hoyo que además desacredita lo poco bueno que hayan podido hacer. Con respecto a la juventud, se dice que los sociólogos están todos de acuerdo en que la actual generación de jóvenes va a ser la primera en muchos años, en más de 100 años, que va a vivir mucho peor que sus padres. ¿Qué puede hacer Europa con respecto al paro juvenil o qué esperanza tiene Europa, representa Europa para la juventud? Sobre todo para la gente que tiene una carrera, tiene sus máster y no puede pagar las tasas universitarias o termina la carrera y se ve abocada al paro y a ganarse la vida como pueda. Bueno, no es cierto del todo lo que acaba de decir de que esta sea la primera generación que vive peor que sus padres. La primera generación que vivió peor que sus padres fue la generación después de la Segunda República. Sus padres vivían mejor, habían progresado en los 5 años que hubo de República como nunca España había progresado hasta entonces. Habían progresado en seguridad social, habían progresado en derechos laborales, habían progresado en oportunidades para la educación, habían progresado inmensamente. El analfabetismo se había reducido de un modo increíble, aunque todavía existía un nivel de analfabetismo grande. Y esa primera generación que vivió después de la guerra que acabó con la libertad en España, la que hizo el dictador que se inventó al rey que tenemos ahora y a todo este sistema dictatorial monárquico para suceder a su sistema dictatorial militar, fue la primera generación que vivió peor que sus padres. Esta es la segunda generación y quizá esto es más escandaloso en estos momentos que lo que fue en aquella época, porque en estos momentos la riqueza que hay en el país es infinitamente mayor que la que existía en el año 36. Y por lo tanto, digamos, el robo que se hizo, aunque fue el robo de la libertad, el robo en lo material que se está haciendo a los jóvenes es infinito. Y eso es consecuencia de lo que habíamos comentado antes. Si no se reduce la jornada laboral porque la productividad lo permite, entonces resulta que trabajarán 5 personas. Y de esas 5 personas se tirarán de cuello unas contra las otras, cuando en realidad deberían de estar trabajando 10 personas con la mitad del salario, produciendo suficiente riqueza y teniendo oportunidad de vivir una vida en la que no solo hay que trabajar, sino que hay que cuidar la familia, hay que tener relaciones sociales, hay que continuar formándose durante toda la vida. En estos momentos, la jornada laboral es de 8 horas, pero en ciudades, por ejemplo, como Madrid, los trabajadores tardan 2 horas en ir a trabajar y tardan otras 2 horas en volver a trabajar. En total, resulta que tienen 8 más 2 más 2, tienen 12 horas de trabajo, las mismas que existían en 1900. Porque a mí lo mismo me da no disponer de mi vida yéndome al metro que no disponer de mi vida estando dentro de una fábrica.
el resultado es el mismo, no dispongo de mi vida. Por lo tanto, ha sido un robo del tiempo infinito y la única forma de hacer esto en estas ciudades tan grandes como hay ahora es reducir la jornada laboral porque la productividad permite producir suficiente recarga. Una de las lacras que acompañan ahora a la política son los numerosos casos de corrupción. En el caso del PP tenemos el caso Bárcenas, en el caso del PSOE tenemos los ERE de Andalucía. Como alternativa republicana, ¿qué posición tiene contra la corrupción? Creo que sería... La única posición que se puede tener es una posición donde esto tiene que erradicarse de raíz, aunque sea una redundancia. El problema no es que sea el PSOE y que sea el PP, es que son todos los partidos. Es posible que haya alguno que no tenga corrupción, pero los partidos nacionalistas o no nacionalistas, y si hay alguno que no tiene corrupción, pues lo excluimos. Pues el día que no vemos uno en los periódicos es porque vemos a dos. El día que no imputan a una persona es porque han imputado a 3. El día que no condenan a 5 es porque han condenado a 10. O sea, es una situación verdaderamente insoportable ante una ciudadanía que trabaja honradamente, que hace su trabajo como Dios manda. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es aplicar las leyes. La solución es que los partidos no se conviertan en maquinarias de corrupción, que es en lo que se han convertido muchos de ellos. Y la solución legal más fácil y más correcta es que estos delitos no prescriban, porque son unos delitos que son un atentado contra la humanidad. Porque las víctimas no es el presupuesto general del Estado que han desaparecido 50, 100 o 400 millones. Las víctimas son las personas dependientes a las que no se puede atender porque han desaparecido 400 millones. Los estudiantes de Lorca, que no tienen un instituto que se ha arreglado con presupuestos generales del Estado, que sí ha llegado para arreglar todas las iglesias. Yo digo sí, que lo que quieren es que los chicos en Lorca vayan a las iglesias a rezar para pedir que cambien el gobierno y pongan uno que les arregle los institutos, porque si no, no me entiendo esa celeridad para financiar la recuperación de unas propiedades privadas, cuando una propiedad pública que está convirtiendo a unos chicos en personas más inteligentes y más sabias, no hay dinero para hacerlo. Eso no puede ser. Y la solución, y nosotros propondremos eso en el Parlamento Europeo, es que este tipo de delitos económicos, que no es meter la mano en la caja de la empresa, que eso es una cosa que no tiene mayor trascendencia, es quedarse con el dinero de todos los ciudadanos y conducirlos a ellos a la miseria. He mencionado el tema de la Iglesia y Alternativa Republicana, como todo partido republicano, se define laico. Sin embargo, la gente que desconoce y la propaganda también franquista ha asociado siempre a la República con una posición anticlerical y, como ellos mismos lo definen, fundamentalismo ateo. Sin embargo, ¿qué significa ser laico? ¿Qué es la laicidad? Para que la gente lo conozca. ¿Qué se diferencia del ateísmo? Si la laicidad significa razonar. Y razonar significa creer. Se pueden demostrar, establecer hipótesis y verificar esas hipótesis. Y entonces a mí me parece muy bien que cualquiera crea en los extraterrestres que le parezca mejor. Y no hay ningún problema. Pero lo cree, pero no lo puede demostrar. Entonces el problema es que el que él crea, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema de antirreligiosidad. Cada uno puede hacer lo que le da la gana con lo que cree. Los laicos lo que somos personas racionales. Y las personas racionales decimos, nosotros queremos gobernar este mundo. El otro mundo no nos preocupa. Eso le preocupa a otras personas. Pues vaya usted, hable con las otras personas a las que les preocupe el otro mundo, y si a usted le preocupa el otro mundo, pues resuelva sus problemas comunes. Pero nosotros lo que queremos es preocuparnos por cómo funciona este mundo. Y este mundo tiene que funcionar por las personas que se preocupan por las cosas que funcionan en este mundo. La Iglesia, pues la Iglesia, como todas las iglesias, puede hacer lo que le da la gana. Lo único que tiene que hacer es respetar las leyes. Y en ese sentido, refiriéndonos en España, siempre que uno se refiere a la Iglesia, se refiere a la Iglesia Católica, inevitablemente, no se puede por menos que recordar lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, y lo dice Cristo directamente, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una cosa que se nos enseñó a todos de pequeños cuando estudiamos el catecismo y estas cosas, ¿no? Bueno, pero eso tiene una segunda parte, y es no le quites al César lo que es del César
y dale a Dios lo que es tuyo, pero no lo que es de los demás. Y ese es el problema del laicismo. Entonces es necesario que esa diferencia de conceptos entre lo que es organizar este mundo y organizar el otro mundo, nosotros los políticos organizamos este mundo. Y lo que ocurra con los señores que quieren organizar el otro mundo es una cosa que nos trae sin cuidado. Mientras lo que hagan no atropellen los derechos de los ciudadanos, son muy libres de hacer lo que les parezca. Bueno, y ya para terminar, se podría dirigir a Cámara y decir algunas palabras de por qué es necesario votar Alternativa Republicana. Pues yo creo que es necesario votar Alternativa Republicana porque nosotros somos unas personas ilusionadas, llenas de ética, llenas de confianza, llenas de seguridad en que los trabajadores siempre hemos sido la clase más honesta de todos los países, los que nosotros hemos creado riquezas, porque es falso que el empresario diga que está creando empleo. No, no, el empresario contrata un empleo porque no tiene más remedio que contratarlo, si no, no lo contrataría. De hecho, lo que hace en muchos casos es explotar a los trabajadores, lo cual quiere decir que su interés por el empleo de los trabajadores es ninguno. Nosotros, sin embargo, no tenemos ningún inconveniente en que un empresario honrado gane su salario honradamente y sus beneficios honradamente, gestionando nuestro trabajo de un modo más eficiente a como nosotros mismos seríamos capaces de gestionarlo. Y es legítimo su derecho a ganar dinero. Nadie lo discute. No existe ningún enfrentamiento entre los empresarios y los trabajadores. Lo que sí existe es un enfrentamiento entre los trabajadores y los empresarios corruptos. Los empresarios que hacen trabajar a la gente 8 y 10 horas, los empresarios que no tienen contratos laborales con las personas, los empresarios que pagan en negro, algunos de los cuales, sin embargo, dirigen asociaciones empresariales, como la han dirigido otros que en estos momentos están en la cárcel, y más que vendrán, porque no se acaba ahí la historia. Entonces, por esas razones, porque nosotros defendemos los derechos de los trabajadores como únicos creadores de la riqueza, porque crean riqueza con su trabajo, que es todo lo que tienen, mientras que los capitalistas pretenden crear riqueza con lo que les sobra de lo que tienen, que es el capital que tienen acumulado. Entonces, se dice, el capitalista corre un riesgo. No, 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 el que corre el riesgo es el trabajador. El trabajador corre el riesgo de quedarse en la calle. Y nosotros queremos defender los derechos de los trabajadores, y en esta Europa, que es una Europa que se ha olvidado del trabajador, nosotros reivindicaremos sus derechos. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos. A ti un placer. Le deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Está muy bien.